28, la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, muy buenos días y bienvenidos a esta nueva semana, a este nuevo comienzo aquí en el tiempo de estudio bíblico devocional. Vamos a compartir en el transcurso de semana un tema apasionante. ¿Cuándo no poder decirlo así? Porque estamos entrando precisamente a este gran parashá tan extraordinariamente importante, uno de los más importantes de todos los parashá que tenemos en el transcurso del año. Así es que papel y lápiz, atentos, un corazón dispuesto para la enseñanza. Hay mucho tema que escudriñar. Sé que por supuesto lastimosamente el tiempo nos va a quedar muy corto para todo cuanto tenemos que avanzar, pero vamos a ir directamente al tema. Parashá Jukot, la parashá de la semana, Jucat, por favor, J-A-K-A-T, Jucat, y vamos a tomar desde el libro de Números, Bat Midbar, desde el capítulo 19, verso 1 en adelante, y estaremos hasta el capítulo 22. Usted dirá, bueno, apenas son unos muy pocos capítulos, ¿por qué tan extenso el tema? Realmente pareciera que en estos cortos capítulos de Bat Midbar 19 a 22, pero aquí se sucedieron cosas extraordinariamente importantes. Así es que bienvenidos, su hermano pastor Roberto Alfaro, Iglesia Cristiana Integral les saluda y vamos a observar los temas que estaremos tratando en el transcurso de esta semana. Aparece en el capítulo 19, según nuestras Biblias, el tema de la purificación de los inmundos. Vamos a entrar a ese tema tan importante porque ese tema tiene que ver con un acontecimiento que comúnmente se denomina como uno de los temas inexplicables de los parashot, es decir, lo que tiene que ver con el tema de la vaca roja. No lo voy a iniciar hoy, vamos a hacerlo a partir de la mitad de semana para hacer el cierre, a partir de mitad de semana hacia el cierre, porque hoy quiero que vayamos a otro de los temas importantes de este parashot. Edom rehúsa dar paso a Israel. Atención, en el capítulo 20 y en el verso 22 aparece un anuncio allí en sus títulos de capítulo. Aarón muere en el monte Hor. En este parashot vamos a entender por qué razón tanto Aarón como Moisés no entraron a la tierra prometida. Preste mucha atención porque haciendo algunas encuestas con algunos de los hermanos, todos tenían el convencimiento equívoco, además, de que Aarón sí había entrado a la tierra prometida. Pues bien, ya la respuesta la encontramos justamente aquí en el verso 22, en el capítulo 20, partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Hor. Y Yahweh habló a Moshe y Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido con su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Aquí ya tenemos entonces que ir con detenimiento, también lo veremos un poco más adelante. ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el inconveniente de Aarón para que ya Dios determinara que hasta aquí llegaban sus días y no entrara a la tierra prometida? Los israelitas rodean la tierra de Moab, los israelitas derrotan a Sehón, pero quiero puntualmente que nos detengamos para el día de hoy. Después del capítulo 21, el rey de Arad ataca a Israel y entremos a este punto. Quise detenerme particularmente en el capítulo 21, verso 4, porque hay un tema que es muy común, muy conocido y que espero podamos aclararlo con mejor detenimiento. Título del mensaje, capítulo 21, verso 4, la serpiente de bronce. Estoy seguro que este tema usted lo ha considerado innumerables veces y también estoy seguro que hay muchas preguntas y cuestionamientos acerca del tema. Así es que vamos a leer, vamos a hacernos preguntas y vamos a dar respuestas. Dice la palabra, verso 4, capítulo 21, después partieron del monte de Hor. Ya sabemos que en el monte de Hor, ¿qué sucedió? Muy bien, muere el sacerdote Aarón, el sumo sacerdote por demás. Parten del monte de Hor, camino del Mar Rojo,
para rodear la tierra de Edom. Muy importante. Y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó el pueblo por el camino. Vamos a ver cuáles son las razones por las cuales ahora este pueblo de Israel se desanima. Porque se desaniman además con mucha frecuencia. Vamos entonces a ver qué fue lo que pasó con este pueblo y por qué se desanimaron. Verso 5. Y el pueblo, ¿qué hizo? Habló el pueblo contra Dios. Por favor, subrayen el texto del verso 5, porque realmente si nosotros notamos que el pueblo de Israel ya en diferentes ocasiones se ha referido a murmurar, a ir en contra de su líder, de Moisés y aún de Aarón. Ya sabemos que Aarón aquí no aparece. Ahora, ¿contra quién se rebelaron? Por favor, subraye puntualmente este texto porque dice, y habló el pueblo contra Dios. Realmente en los temas anteriores, en las rebeliones anteriores, como la de Coré, que acabamos de terminar, la rebelión de Coré, la rebelión de Natán, recuerden, la rebelión de Abiram, ustedes recordarán que estos hombres se rebelaron ¿contra quién? Contra Moisés, se rebelaron contra Aarón y por supuesto, vamos a decirlo, si puedo usar esta expresión, indirectamente contra Dios. Es decir, sabíamos como le pasó a Aarón y a Miriam cuando atacaron con palabras a Moisés, difamaron de Moisés, leshon hara, que esa es la palabra más adecuada. Pues también vimos que todo el ataque y la murmuración viene directamente hacia Moisés. Pero notamos aquí en el verso 5, en el capítulo 21, que aquí el pueblo de Israel ahora habla directamente contra Dios. Es decir, ahora hay una rebeldía, ahora hay una oposición directamente contra Yahweh y contra Moisés. Es más importante aún, en la versión hebrea, vemos que aquí la expresión Dios aparece como Elohim. No aparece aún ni siquiera como Yahweh o Hashem, sino como Elohim. ¿Y por qué es importante aquí determinar la expresión Elohim? Porque cuando estamos en el libro de Bereshit, en el capítulo 1, verso 1, si usted lo recuerda, yo sé que no necesitamos buscarlo, dice la palabra, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Observen la expresión Elohim, porque Elohim tiene la condición o el carácter en esta expresión de ser el Dios poderoso, el Dios creador, el Dios que tiene el control, el dominio de toda la creación. Y aquí en esta expresión del verso 5 vemos cómo nos dice, y habló el pueblo contra Elohim, es decir, contra el Todopoderoso, contra quien dirige toda la creación. Muy importante, porque el pueblo habló contra el Dios eterno que tiene el control, el poder sobre toda la creación. Por eso en Génesis 1:1, repito, aparece también la expresión con el nombre Elohim. Muy bien, hablaron contra Elohim y contra Moshe. Y empiezan los comentarios de qué fue lo que hablaron. Dice, ¿por qué no nos hiciste subir de Egipto? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos? Esta expresión pareciera ser que se les convirtió tan popular en el pueblo de Israel, porque según las parashot anteriores que hemos mencionado, notamos cómo siempre la reacción del pueblo de Israel hacia Moisés y ahora hacia Elohim ha sido ¿cuál? ¿Para qué nos sacaron de la tierra de Egipto? Recordemos qué dijo Coré. ¿Qué dijo Datán? ¿Qué dijo Abiram? Una tierra donde fluye leche y miel, que es una expresión totalmente sin sentido. Pero concluimos que para algunos seguramente que tenían ciertas comodidades o ciertas libertades, me refiero a la tribu de Leví, porque los demás todos eran en una condición de esclavos ladrilleros, recuerden. Posiblemente para ellos que tenían ciertas facilidades, pues esas comodidades podrían considerarlas como leche y miel, pero la verdadera promesa de una tierra en la que fluye leche y miel, tenemos claridad en esto, es la tierra prometida, Canaán, la tierra de la promesa, Israel. Ahora bien, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos? Aquí la expresión para que muramos es muy importante. ¿Por qué?
Porque recordemos que después de la rebelión de Coré y aún después de los espías que visitaron la tierra y presentaron un informe con característica de temor, recordemos que Dios determinó que por ahora las generaciones hasta esta fecha no pasarían a la tierra prometida, todos morirían en el desierto. Muy importante, aquí entonces ellos reclaman, ¿para qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para que muramos en el desierto? En este desierto, dice además, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Por favor, tome nota, porque este punto es extraordinariamente fundamental. Lo voy a repetir. ¿De qué se quejaban? Fueron quejumbrosos durante todo el tiempo, pero es interesantísimo notar que aquí en este punto, quienes se están quejando ahora ya no son la generación anterior, sino estamos hablando ahora de las nuevas generaciones. Por favor, es decir, que las nuevas generaciones todavía, o por lo menos la segunda generación, todavía no han aprendido la lección, todo lo contrario. ¿Qué estamos notando aquí? Que esta siguiente generación lo que está haciendo es repetir lo que la generación anterior había hecho, que era entrar en una condición de rebeldía. ¿Para qué nos sacaron de la tierra de Egipto? Finalmente allá teníamos comida, finalmente allá teníamos techo donde dormir. ¿Para qué nos han sacado a esta tierra? ¿Para que muramos? Ahora, aquí ya sabemos, y todo Israel sabe, que toda esta generación, repito, va a morir, porque hasta las nuevas generaciones, es decir, hasta que no pierdan esta condición de pensamiento de ladrillero, de pensamiento de esclavitud, de pensamiento de queja, de pensamiento de rebelión, de contrariedad, hasta que este pensamiento no cambie, entonces continuarán divagando en el desierto. Esto es muy importante, lo he repetido creo que con mucha frecuencia, y lo nuevo lo debo repetir ahora. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Si sigues pensando con tu pensamiento de la razón, de la lógica, del entendimiento, de la cultura, de así lo hacían mis padres, así lo hacían mis abuelos y así lo hace todo el mundo y ¿cuál es el problema si todo el mundo hace lo mismo? No, es que no es como la gente lo hace, es como Dios lo establece, es como las ordenanzas. Precisamente la parashot que tenemos para hoy es tan extraordinariamente importante porque lo que nos indica es la palabra decretos, leyes, ordenanzas. Entonces no es como el mundo lo hace, no es como la gente acostumbre a vivir, no es la cultura del hombre, es el plan perfecto de Dios. Entonces ahora se están quejando de lo mismo. Nos han sacado del desierto para que muramos y estamos incómodos. ¿Cuál es la segunda queja? Porque no hay pan ni agua y nuestra alma, por favor, subraye. Me faltó subrayarlo y debo hacerlo ahora mismo. Esta palabra es muy importante. Alma. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. No puedo pasar este texto tan a la ligera. Hagamos una pausa aquí y entendamos esta expresión pan liviano. ¿Qué es el pan liviano del que ellos tienen fastidio? Veamos, alma. La palabra alma, ¿qué tiene que ver? Espíritu, cuerpo y alma. Recuerda usted esa historia, ¿verdad? En el alma, ¿qué encontramos? Sí, claro que sí, las emociones, los sentimientos. No me saludó, no me dijo, no me invitó. Y cuando estas cosas pasan, la gente dice te amo con toda el alma. Oh, tenga cuidado con ese amor de alma. Amor sentimental, emocional. Las emociones son tremendamente complicadas. Y cuando somos almáticos y mantenemos una relación almática, es decir, una relación emocional, esas relaciones emocionales traen consigo conflictos y contrariedades extremadamente delicadas. Esas relaciones emocionales almáticas de espíritus de familiaridad traen consigo tremendas
tremendas consecuencias que al principio pareciera ser que todos somos muy buenos amigos, mantenemos una muy buena relación, nos entendemos y entre más nos vamos tratando y entre más nos vamos acercando, más conocemos el uno de otro. ¿Qué conocemos? Nuestros errores, nuestras debilidades, nuestros puntos vulnerables, etcétera. Y cuando se presenta el primer conflicto en una relación emocional almática, entonces ahora viene el conflicto, viene el choque y tremendo problema encontramos allí. Observen qué pasa con este pueblo de Israel. Dice nuestra alma, es decir, nuestras emociones. Nuestras emociones están hartas de ese pan liviano. Y ese pan liviano que menciona el texto bíblico en el capítulo 5, ¿qué es? Claro que sí, muy bien, gracias por la respuesta. El maná. ¿Cómo es posible, mis amados hermanos, que el milagro, miren, a lo largo de los parashot que hemos estado observando, parashá en estos días, hemos visto milagros extraordinarios. Hemos visto cómo se abrió el mar y el pueblo de Israel pudo pasar con absoluta tranquilidad, mientras que los soldados egipcios murieron allí sucumbidos, náufragos en el agua. Perdóneme. Es un milagro extraordinario. Es un milagro extraordinario que han tenido alimento de codornices. Es un milagro extraordinario que la nube les ha protegido durante el día y la columna de fuego durante la noche. Es un milagro extraordinario todo lo que ha pasado con la presencia, la Shekinah de Dios a través de toda la historia del tabernáculo. Hemos visto que nunca el pueblo de Israel, a lo largo de todo este recorrido en 40 años, nunca padecieron enfermedad, nunca padecieron hambre, nunca padecieron sed, porque siempre hubo alimento, hubo provisión. En especial, el milagro más importante, atención, por favor, escríbalo al margen de su Biblia y por lo menos grábelo permanentemente en su corazón, porque esta información que le estoy entregando hoy es extremadamente fundamental en la vida de un creyente. El milagro más importante de todos los milagros que estamos viendo a lo largo de la salida de Egipto hasta la tierra prometida con la vida de Moisés, Aarón y demás, es sin lugar a dudas el milagro del maná, el pan del cielo. Pastor, ¿por qué usted considera que ese milagro es el más importante? Pues porque si bien es cierto, repito, que el que se haya abierto el mar rojo es un milagro extraordinariamente importante, entre otros milagros, las aguas de Mara, las aguas amargas fueron convertidas en aguas dulces, es un milagro extraordinario, pero estos fueron momentos y sucesos que se ocurrieron en el momento, se ocurrieron ya. Pero el pan liviano que mencionan este pueblo de Israel, este pueblo de dura cerviz, en este punto, hace referencia a que durante 40 años, por favor tome nota, durante 40 años el pueblo de Israel recibía diariamente su porción de maná, el pan del cielo. Durante 40 años, ¿usted sabe qué es que durante 40 años a la puerta de su casa le llegue el alimento? Pero por favor, no entendamos el maná como algo pasajero, como algo liviano, como algo sin importancia. Porque el maná no solamente dice que era algo como un sabor de miel, algo extremadamente importante, sino que las características alimenticias, los nutrientes, la calidad de ese pan liviano que todos los días puntualmente llegaba a la puerta de cada uno de los millones de pueblos de Israel. Por favor, ¿a usted le parecería poco un milagro durante 40 años usted recibiendo permanentemente todos los días su alimento en la puerta de la casa? ¡Wow! Esto es extraordinario. Pero con este pueblo de dura cerviz, con este pueblo de alma, dice, de alma fastidiada, pues llegaron a un punto en que se fastidiaron de la bendición del pan del cielo. Dicen algunos de los midrash que este maná no solamente tenía el sabor dulce como la miel, repito, además tenía todos los alimentos, incondicionalmente todos los alimentos, los nutrientes necesarios para que
todo este pueblo se sostuviera con una calidad de vida saludable, de energía, de vitalidad, de fuerza, de sostenimiento, sin enfermedad. Algunos midrash incluso dicen, por ejemplo, recuerde que el midrash son algunos comentarios rabínicos, algunos comentarios respecto de estos temas que nos ilustran con cierto detalle cosas que podríamos eventualmente pasar por alto. Algunos de estos midrash nos indican que incluso el maná era de tan alto rendimiento, 100% nutritivo, sano, puro. Es maná del cielo, comida completamente pura. Tanto así que las personas una vez se alimentaban de maná y eran tan poderosamente alimentados con una comida tan absolutamente limpia, celestial, aún no necesitaban utilizar el baño. Cosas tan importantes como estas. Ahora, este pueblo de Israel se lamenta de que hayan salido de Egipto para morir en el desierto. Pero la pregunta es, ¿por qué mueren ahora en el desierto? Por consecuencia del pecado. Por favor, observen esto con detenimiento. No mueren en el desierto porque Moisés los haya traído o Dios haya permitido que salgan de su condición de esclavitud para morir en el desierto. La muerte de estos 14.700 que vimos la semana anterior, más los 250, más Coré y más todo lo que hemos visto en el transcurso de estos parachá, no ha sido por circunstancia de la salida del pueblo propiamente, sino como consecuencia del pecado de rebelión y particularmente, por favor, por el pecado de Leshon Hará. ¿Cuál es ese pecado? Ese pecado de murmurar, de criticar, de calumniar, de difamar, que tanto les menciono con tanta frecuencia. Pastor, ¿por qué lo repite tanto? Porque quiero pedirte, mi amado hermano, que por favor seas extremadamente prudente. Si hay algo que nos han enseñado estos parachá durante toda la semana, desde el tiempo de la lepra, recuerden ustedes, ha sido cuidadito con las cosas que mencionamos. Avancemos. Entonces, se les olvida que durante 40 años recibieron ese maná permanentemente a la puerta de su casa, pero no solamente el milagro está allí, sino que además el día, no vamos a decir el día viernes porque no aparecen los días viernes o lunes o martes, pero el día sexto recibían doble porción de maná. ¿Por qué? Porque inmediatamente a la caída del sol entraba el día séptimo, que es el día de reposo. Por lo tanto, en el día de reposo no deberían tomar ese maná. Esto es extraordinario. Ya hemos estudiado sobre ese tema en los parashot anterior. Verso 6. Y Yahweh envió entre el pueblo, por favor, atención, serpientes ardientes. Wow, un momentico, ¿qué es esto? Como consecuencia de este reclamo atrevido, irreverente a Dios, porque por primera vez nos aparece que aquí ahora se rebelan contra Dios y contra Moisés, ya no está Aarón. Entonces Yahweh envía entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Detengámonos en este punto. Quise empezar con este tema, no era el tema número 1 de todo el parashá, pero quise empezar aquí porque este es un tema apasionante. Interesante que averigüemos qué son estas serpientes ardientes. Las serpientes ardientes también se conocen como las serpientes, perdóneme, la serpiente, bueno, tengo la expresión las serpientes, perdóneme por favor, verifico aquí con mi información, las serpientes serafines. Importante, si usted busca la información de las serpientes serafines o de las serpientes abrasadoras, vamos a entender esta expresión serpiente serafín o serpiente abrasadora, tiene que ver con un tipo de serpiente cuya característica principal es que son voladoras. Usted ha oído esta expresión, serpiente serafín. Entonces me dediqué a buscar la información. Serpiente serafín, serpientes ardientes o serpientes abrasadoras son serpientes que tienen la particularidad y la habilidad, si puedo decirlo, de volar. Es decir, observen, durante
todo el recorrido del pueblo de Israel por el desierto, si había un peligro que el pueblo corría, era los ataques de serpientes, de alacranes y cosas de este estilo. Si hay algo que abunda en el desierto, precisamente son las serpientes. Pero nunca hasta este momento el pueblo de Israel había sido atacado o víctima de mordeduras de serpientes. Nunca. Absolutamente nadie había sido víctima de una mordedura de serpiente. ¿Por qué? Porque estaban en el cuidado del Padre. Esto es muy importante. Observe por favor un momento, acompáñeme al libro de Devarim, libro de Deuteronomio. Ya más adelante lo veremos en detalle cuando lleguemos a este libro. En el capítulo 8, libro de Devarim, capítulo 8, y en el verso 15, ¿qué dice la palabra? Dice la palabra, voy a leerlo en el verso 15, capítulo 8, verso 15 de Deuteronomio, Devarim, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes. Nuevamente nos indica acá, serpientes ardientes y escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Observen cuán importante es esta expresión. ¿Cuántos años caminando por el desierto, pero nunca habían sido víctimas de la mordedura de las serpientes? Particularmente de estas serpientes ardientes, serpientes voladoras, serpientes abrasadoras, serpientes que con su mordida eran absolutamente letal. La persona moría ipso facto. Entonces tenemos que hacernos preguntas, porque el verso 6 dice, y Yahweh envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y morían, y murieron muchos del pueblo de Israel. Ahora, cuando mencionamos la palabra serpiente, ¿qué viene a nuestro corazón? ¿Qué nos revela el Señor? ¿Qué nos revela la palabra con la expresión serpiente? Pues evidentemente lo primero que se me ocurre al mencionar la palabra serpiente es en el libro de Génesis, si usted recordará, en el capítulo 3, versos 4 y 5, ubiquémonos por un segundo en el jardín del Edén y allí recordaremos el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Y recordemos que aparece ¿quién? Claro que sí. La serpiente. ¿Qué hace la serpiente? Por favor, ¿cuál es la acción de la serpiente frente a la mujer? Frente a la varona. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Contéstelo, por favor. Muy bien, excelente. Le habla. Por favor, observen. Le habla la serpiente a la mujer. ¿Y qué le dice? Le dice, así es que eso fue lo que Dios te dijo. Pero lo que Dios te dijo, eso no es verdad. Si tú puedes comer del fruto y no vas a morir, por eso no te preocupes, lo que Dios te estaba diciendo no es cierto. Estoy parafraseando la historia. Génesis capítulo 3, verso 4 y 5. ¿Por qué quiero referir a este punto? Porque ¿qué fue lo que hizo la serpiente en el huerto del Edén? Hablar, engañar. ¿A quién? A la mujer. ¿Cómo la engaña? A través de hablarle con mentira, de hablarle con engaño. ¿Qué significa eso? Que la serpiente habló contra la voluntad del Padre, habló en una condición totalmente contraria, adversa, difamó, vamos a decirlo con la expresión que ya usted conoce. ¿Qué hizo la serpiente? Leshon Hara. Ahora, observen, ¿qué otro aspecto representa la serpiente en este texto? Recordemos que ellos nos dicen aquí en el capítulo 5, nos dicen, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Si en Egipto nosotros teníamos, en Egipto nosotros en medio de nuestra situación no nos faltaba el agua, no nos faltaba el alimento, teníamos un lugar donde dormir. Entonces, Dios ¿qué dice? Este pueblo de Israel, este pueblo israelita, estas 12 tribus, que tanto las he cuidado, que les he brindado alimento, protección, les he entregado agua, les he entregado carne, les entrego el pan diario y se quejan aún todavía. ¿Están haciendo qué? Repítalo conmigo, Leshon Hara, es decir, murmuran, critican, se quejan, acusan, difaman, se rebelan. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dice,
Les envía serpientes porque recordemos, tanto ustedes recuerdan pues a Egipto, se sienten tan cómodos con su Egipto y tanto recuerdo tienen de Egipto. Recordemos que la corona de Faraón, ¿qué representa? La corona de Faraón tenía, si usted lo recuerda, sobre su frente en el Faraón, ¿qué tenía? La serpiente. Entonces, ¿qué hace aquí el Señor? Les envía ¿qué? Serpientes. ¿Tanto recuerdan a Egipto? Pues ahí les envío a ese dios de Egipto que se llama una serpiente. Y esta serpiente los muerde e inmediatamente las personas mueren. Así es que seguimos avanzando. Entonces el pueblo vino a Moisés diciendo, hemos pecado. Observen, en el verso 7 dice la expresión hemos pecado. ¿Qué nos indica el verso 7? Hemos pecado nos indica que cuando tantos han muerto por la mordedura de la serpiente, por favor dígalo conmigo, por el veneno. Porque vimos que la serpiente en el huerto, ¿qué hizo? Habló. ¿Qué habló? Habló engaño. ¿Qué habló? Habló mentira. ¿A quién? A la mujer. ¿Qué le causó? Veneno. ¿Qué le causó? La muerte. ¿A quién? Al varón y a la mujer. Estoy hablando de una muerte espiritual. ¿Qué sucede con este pueblo que habla y se queja contra Dios y se queja contra Moisés y se quejan y reclaman y se quejan y reclaman? ¿Qué están soltando? Leshon hará. ¿Qué es Leshon hará? Hablar mal. ¿Qué es Leshon hará? Hablar mal, ¿qué significa? Dígalo conmigo. Muy bien. Veneno, 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 veneno. Y cada vez que envenenamos a alguien, hablando mal de alguien, entonces el Señor dice ahora, les envío las serpientes para que por el veneno de esa serpiente, por todo cuanto ustedes se quejan, critican y critican y critican, entonces por su pecado de criticar, de alma fastidiada por la bendición del pan que yo les envío, pues van a morir como consecuencia de su pecado. Tremendo esto, ¿verdad, hermanos? Wow, ya cerramos. Voy a tomarme unos minutos más porque necesito cerrar. Entonces dice la palabra ahora que vienen a Moisés y le dice, hemos pecado por haber hablado contra Yahweh y contra ti. Es decir, aquí vemos que ellos reconocen que evidentemente al hablar mal, Leshon hará, contra el Padre y contra Moisés, hemos pecado. Moisés dice, te rogamos, por favor, dice, ruega a Yahweh que quite de nosotros estas serpientes. Por favor, observen, ruega a Yahweh que quite de nosotros estas serpientes. Pareciera ser en primera instancia, aquí hablando un poco en términos jurídicos, en primera instancia pareciera ser que el pueblo de Israel está arrepentido. Pero observen, ¿ellos aquí están arrepentidos? No. Pareciera ser que ellos dicen, hemos pecado, es decir, reconocen que pecaron al hablar contra Dios y contra Moisés. Hemos pecado. Por favor, Moisés, te pedimos que ores. ¿Y por qué no lo hacen ustedes? ¿Por qué no oran ustedes directamente? Si tan arrepentido estás, entrega tu techuvá, tu arrepentimiento personal al Dios poderoso y Él te perdonará. ¿Por qué tienen que usar a Moisés como intermediario? Porque ellos reconocen evidentemente que Moisés está en santidad, que Moisés es un hombre kadosh, que Moisés está en conexión con el Padre y que a él sí lo va a escuchar. Y es tan interesante que aquí no vemos arrepentimiento, lo único que encontramos aquí en este texto es remordimiento. Observen que hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Arrepentimiento es que evidentemente reconoce haber cometido el pecado y está arrepentido de la acción, por lo tanto esa acción no se repetirá. Pero es que esta acción de hablar contra Dios y contra Moisés y contra Aarón y contra el pueblo, ¿cuánto lo hemos visto? En todos los parachá anteriores lo hemos mencionado. Entonces, ¿qué encontramos con esta nueva generación? Que ellos tampoco entraron al nivel de arrepentimiento, sino solamente a un nivel de remordimiento. ¿Y qué hace Moisés? Volvemos nuevamente a encontrar el carácter de humildad de Moisés con su pueblo, con este pueblo de dura cerviz y con este pueblo que habla contra Dios. Y Moisés oró por el pueblo, es decir, para que se quitara este problema. Verso 8, y Yahweh dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente. Oh, qué interesante esta expresión. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Podríamos entender en esta expresión del verso 8, capítulo 21, hazte una serpiente de bronce y colócala sobre un asta y levántala, que aquí estaríamos hablando algo así como un concepto de idolatría.
Es decir, que la serpiente se convertiría en un elemento de idolatría. Pues obviamente que no, porque todos tenemos claro que precisamente es uno de los mandamientos de no hacer imagen o semejanza o idolatría en cualquier forma. ¿Qué representa entonces este concepto de la serpiente ardiente? Está representando dos elementos muy importantes. Número uno, la figura de serpiente para recordar que el Dios del Dios de Egipto, la serpiente, el Dios de Egipto, la serpiente que habló en el huerto a la mujer, que causó muerte, que ha causado tanto pecado, para que no olviden, cuando vean a esa serpiente, recuerden que por su veneno, por su lechón hará, por hablar mal, por criticar, por quejarse tanto, recuerden, miren a esa serpiente, recuerden su pecado, recuerden por qué les envié la serpiente serafina, abrasadoras, ardientes, por su veneno, por lo que dicen. Número uno. Y número dos, para que cuando ustedes levanten sus ojos en dirección hacia esa serpiente y levanten su mirada, recuerden que el Dios Todopoderoso está allí, atento a cuidarlos, a protegerlos y a estar siempre con ustedes. Así es que básicamente en este proceso, usted recordará, mi amado hermano, vamos a dejarlo como tarea. ¿Cuál es el símbolo? ¿Cuál es el símbolo? Usted sabe, todo lo que tenemos a nuestro alrededor tiene un símbolo. Un vehículo tiene una marca de un vehículo, el Mercedes-Benz tiene un logo que identifica ese tipo de vehículo y así sucesivamente. Ahora, ¿cuál es el símbolo que identifica a la medicina? Conteste, por favor, envíeme la respuesta. Pero por favor explíqueme por qué es el símbolo de la medicina. Y cerramos. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces recordemos en el punto final, recordemos, siempre que hablamos lo que hacemos es como la serpiente, soltar el veneno. Al soltar el veneno tenemos una consecuencia de pecado, y traer esa consecuencia de pecado nos causa muerte. Mis amados, este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional. El tiempo se nos va extremadamente rápido. Es una semana muy importante. Gracias por acompañarnos. Gracias por compartir el video. Y por favor también gracias por contestar la tarea. Su hermano Pastor Roberto Alfaro. Shalom. Bendiciones.